Bueno, bienvenidos a todos, ¿vale? Aquí conozco un poquito, ¿vale? A este hombre sí lo conozco y a este también. Falta todavía por venir unos pocos, pero bueno. Bueno, me presento. Soy Francisco Javier Toscano. He sido toda mi vida arquitecto Java, especializado en microservicios. Llevo 19 años en este mundo y hace 5 años más o menos me propusieron pertenecer al departamento de integración de la empresa en la que estaba. Y aunque era un poco escéptico porque yo venía del mundo del bicheo de Java y del trasteo, cuando vi mover cajitas, componentes y demás, al principio me aburrí un poquito. No tengo... No se ve. Por lo menos yo estoy en una presentación, pero no te veo a ti. Es decir, lo digo por si la cámara esa no... No, entonces... No puedes activar la cámara y poner la presentación. Un momento. Es decir, en la sala, ¿no? Estás... No eso, sino de tener el vídeo. Pues no sé por qué. Ahora, vale, veo tu sala. Ahora sí la veo. No, pero lo veo en tu presentación. No sé por qué no se te veía a ti. Pues no sé, la verdad. No tengo ni flowers de por qué. Pero lo tienes bien configurado. Pero yo aquí en esto, cuando te pones a presentar, no lo veo. Bueno, No te preocupes. no pasa nada. Sí, ¿no? Bueno, lo dicho. Hace unos 5 años más o menos me dieron la oportunidad de llevar un equipo de integración en la empresa en la que estaba y en principio, bueno, me puse a conocer un poquito MuleSoft, cómo está desarrollado y demás, y aunque sí es verdad que me aburrí un poco al principio, después empecé a desarrollar componentes hechos a medida dentro de lo que es el ecosistema de MuleSoft y ahí pues empezó a picar un poquito la curiosidad y bueno, empezó a gustarme bastante el tema y ya pues bicheé todas las tripas del producto. Bueno, y desde entonces hasta aquí, hace cosa de un par de meses me propusieron, vamos, les propuse yo a MuleSoft si podía ser mitad líder aquí en Sevilla y en principio, bueno, sí, aquí estoy. Por ahora. Por ahora. Por ahora. A ver, el porqué de esta temática y de este mitad, ¿vale? A mí siempre me ha gustado el dar cursos, conferencias y demás. Y con MuleSoft notaba que las personas que desarrollaban en MuleSoft, muchas de ellas no tenían los conceptos de integración asimilados, sino que sabían manejar MuleSoft, pero realmente no sabían lo que estaban haciendo por debajo, es decir, no sabían lo que es la base de la integración. Este grupo nace con esa propuesta, es decir, empezar desde la base, explicar los conceptos básicos para que todos lo entendamos y cómo esos conceptos básicos se implementan con MuleSoft, para que entendamos realmente lo que estamos haciendo. No que cogemos un componente, lo ponemos, rellenamos 4 campos y ya sabemos qué conectamos. ¿Por qué conectamos? Eso es lo que hay que saber de verdad, ¿vale? ¿Cómo va a ser un poco la agenda? Va a ser un poco teórica al principio, ¿vale? Yo sé que aquí todos sabéis integración, pero bueno, y aún así voy a empezar desde la base más absurda, que diré, no, esto ya lo sé yo, ¿vale? Hasta ya ejemplos más concretos, ¿vale? Terminaremos básicamente con cómo se consume un web service, SOAP, cómo se produce un web service y después ya un poquito más en detalle, algo un poquito más concreto de cómo se despliega con Maven aplicaciones Mule en Cloud Hub 1.0, en Cloud Hub 2.0 y en Runtime Fabric. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es la integración de sistemas? Pues algo tan básico como una comunicación entre dos sistemas de información. ¿Vale? Esto, ¿cómo vamos a empezar a medir la definición de todos los conceptos que vamos a explicar? Pues como una unidad básica de integración. ¿Vale? Esta unidad básica de integración es la encargada de comunicar algo de un sistema A a un sistema B. ¿Ok? Esta unidad básica de integración que comunica los dos sistemas utilizando 4 aspectos tecnológicos básicos. ¿Vale? Esto es protocolo, seguridad, mensajes y comunicación. Que a simple vista
parece que son unos conceptos muy sencillos de entender, pero si comprendiendo esto, vamos a comprender todo lo que viene justo después, ¿vale? ¿Qué es un protocolo? A ver, yo cuando hablo con una persona, esa persona me entiende porque hablo su idioma. El idioma, como tal, tiene una serie de reglas bien definidas para que la otra persona me entienda, ¿vale? Estos básicamente son lo que son los protocolos de comunicación. Dos sistemas se entienden porque los dos hablan el mismo idioma, con las mismas reglas, ¿ok? Seguridad. Dos sistemas se entienden cuando hay una seguridad de por medio, es decir, cuando un sistema A confía en el sistema B y viceversa. Esto es básico. El mensaje. No, aquí no tengo mucho más que explicar. El mensaje es el dato que se comunica de un sitio a otro. Y la respuesta que recibe del sistema destino si la comunicación es bidireccional. Y por último, tenemos lo que es el concepto de comunicación, que simplemente define la dirección a la que va el mensaje, ¿vale? Puede ser bidireccional o unidireccional. Vale. A partir de todos estos 4 conceptos, más una variedad de tipos de tecnologías y demás, podemos tener que, por estos 4 conceptos que hemos explicado antes, tenemos una serie de tecnologías. En el caso del protocolo, tenemos el protocolo HTTP, que no deja de ser una forma de comunicarse entre dos sistemas. Una persona que está consultando una página web está siguiendo un protocolo. ¿Por qué? Porque el navegador cumple con ese protocolo cuando tú escribes la URL. Tenemos el FTP, que es el protocolo estándar de traspaso de ficheros. El SMTP, por ejemplo, que el SMTP es para temas de correos electrónicos, ¿vale? Es un protocolo para envío de correos electrónicos. El SOAP, que es un protocolo, aunque esté basado en HTTP, pero es un protocolo, ¿vale? Porque se establece una serie de reglas antes de consumir ese servicio. Y otro, por ejemplo, pues el LDAP, ¿vale? El LDAP es un protocolo al cual tú te tienes que conectar con una serie de reglas para poder obtener, en este caso, permisos de un directorio activo de usuario, ¿vale? Si nos vamos a la seguridad, pues aquí me quedo corto, ¿vale? WSS, que es el Web Service Security. Tenemos el Basic Authentication de toda la vida, que no se lo recomiendo a nadie. El OAuth, o OAuth 2 en este caso. El SSL-TLS, que básicamente es establecer una comunicación entre dos sistemas con un certificado de confianza. Y otro así, que también es bastante usado, es el JWT, ¿vale? El JSON Web Token. En la parte de mensajes, pues tenemos muchos tipos de mensajes diferentes. El XML, el XSD, el JSON esquema, el base 64, el binary y un largo etcétera. Y en la comunicación, pues tenemos 4 tipos de comunicación. Unidireccional, bidireccional, asíncrona y síncrona. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todo claro? Vale. Teniendo claros los conceptos de integración, pasamos a la integración por el protocolo HTTP. En el protocolo HTTP es un protocolo basado en otro protocolo que se llama TCP. ¿Vale? Que su sigla, pues, Transmission Control Protocol, que permite la transferencia de información entre sistemas en la WWW. ¿Vale? Esto se apoya en los siguientes conceptos. Una URI, un método, cabecera, parámetros, cuerpo del mensaje y códigos de error. Si pasamos a definir un poco los detalles de cada uno de ellos, la URI básicamente es una suma de la URL, que es el dominio, por así decirlo, del recurso, y la URL, que es la URL, es la URL del recurso, ¿vale? Con estas dos partes conformamos lo que es la URI, el nombre que tenemos que poner en el navegador, en el Postman, en donde sea, para poder acceder a nuestros recursos, ¿vale? Después tenemos los métodos. Aquí yo he puesto 5 métodos. Existen, creo recordar que son 32 métodos diferentes. Cuando esto empezó, solo existían, creo que el get y el post. No existía más, ¿vale? En este caso, yo he puesto los que son RESTful, ¿ok? Los que cumplen con el convenio de RESTful, que es get para solicitar un recurso, post
para crear un recurso nuevo, put para reemplazar o updatear el recurso, patch y put suelen ser parecidos, ¿vale? Pero bueno. Hola, buenas. Y finalmente el delete. El delete pues simplemente se identifica el recurso y se elimina. Las cabeceras. Las cabeceras no dejan de ser metadatos que se incluyen en la petición y que sirven para infinidad de cosas. Definición de parámetros de tipos de datos, parámetros incluso propios para poder identificar en el destino algún tipo de información que necesitamos reflejar, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que estos parámetros son de ida y de vuelta, es decir, que los ponemos nosotros cuando los mandamos y que los podemos recibir como metainformación también, ¿vale? Cuando recibimos la respuesta. Hay una serie de cabeceras que son reservadas, como el content type, el authorization, el accept, etcétera, etcétera, ¿vale? Que esas, en principio, pues no se pueden tocar. Y después tenemos lo que son los parámetros. Los parámetros no dejan de ser, al igual que los elementos de cabecera, datos, metadatos que utilizamos para poder obtener el recurso que al final es la información que nosotros vamos a solicitar. Existen dos tipos, los query params y los URI params, ¿vale? Los URI params son aquellos que forman esta parte de aquí, y los query params los que empiezan a partir del interrogante. La diferencia entre estos parámetros y los de cabecera es que los de cabecera van y vuelven, es decir, se pueden poner en el request y vienen del response, y los parámetros en URI solo van en la ida, solo van en el request, ¿vale? El cuerpo del mensaje. Aquí es importante, yo soy muy purista, ¿vale? Yo voy de la vieja escuela. Hasta hace unos pocos años los métodos GET nunca han permitido meter un cuerpo en la petición, ¿vale? Alguien, un iluminado, ha cogido y a partir de X, no sé, no recuerdo, pero unos años atrás, ahora se permite el GET, permite meter parámetros en el body. Aunque se permita, personalmente lo veo una aberración, más que nada porque estamos desvirtuando lo que es el estándar, ¿vale? El GET nunca lleva body, aunque se permita. Bueno, aquí hago una referencia a get y delete, ¿vale? En los casos, por ejemplo, en los que son unos buscadores donde los query params son súper largos, yo, por ejemplo, no pongo un get, pongo un post con un JSON dentro con todos los parámetros de búsqueda que sean necesarios, ¿vale? Pero son casos muy concretos. Si tenemos 4 o 5 criterios de búsqueda, se pueden meter en una query param sin ningún tipo de problema. Vale, y después tenemos los códigos de error. El protocolo HTTP tiene la peculiaridad de que además de la información que viaja en el cuerpo, en la cabecera, los parámetros, etcétera, etcétera, tiene la capacidad de que tiene una variable que indica el estado en el que se encuentra la respuesta que has obtenido a partir de tu petición. Estos códigos de error se identifican por 3 números. El primero indica, según esta tabla, el primero, el 100 se usa bastante poco. Se suele usar en temas de asincronía y cosas de esas. Y lo que indica es que la petición ha sido recibida y se está procesando, ¿vale? Es como un ACK. O sea, tú llamas, envías la información y cuando no te devuelve el resultado, sino que te dice, vale, yo la he recibido ya, estate tranquilo que cuando yo ya tenga procesado el proceso con el dato, ya te enviaré el OK. El 200. El 200, 201, 204, etcétera, etcétera, son cuando el proceso síncrono ha ido bien. Es decir, tú llamas a crear un empleado y eso te devuelve un 204, que es creado, por ejemplo. Los 300. Los 300 se suelen utilizar para temas de redirecciones. Cuando, no sé si se habéis dado cuenta, cuando entráis en alguna web a partir de OAuth o alguna cosa así, no notáis que entráis en una página y del tirón aparece la URL redirect, no sé qué. Eso es porque en una de las peticiones que ha hecho en la danza del OAuth 2,
se ha enviado un 300 con una información para hacer la redirección al cliente. El cliente tiene que hacer una redirección a lo que le responde en la primera petición que ha hecho, ¿vale? Tenemos los errores 400, que son errores causados por cliente. Es decir, un cliente llama a un recurso, ese recurso no existe, por el motivo que sea, 404. The source not found. Y los 500, esto es importante porque muchas veces cuando se está desarrollando un MuleSoft y recibís un 500, decís, es que no tengo conexión con el backend. Si recibís un 500, sí tenéis conexión con el backend. Lo que pasa es que el backend ha fallado. Es importante. Los 400 son, si te sale un 400 es porque tu desarrollo de Mule no es capaz de conectar con el sistema X, ¿vale? Una base de datos, una API de backend, etcétera, etcétera. Pero si recibes un 500, ese 500 quiere decir que la petición le ha llegado, pero por el motivo que sea, el servidor devuelve un error no controlado, ¿vale? Se ha dado el caso, y eso lo hemos vivido bastante, errores controlados. Es decir, el backend, cuando tú llamas al backend, tú recibes un 200, pero la respuesta, por así decirlo, es errónea funcionalmente. Por ejemplo, voy a buscar un empleado, el empleado no se encuentra, pero a mí no me devuelve un estatus 500, me devuelve un estatus 200, pero me viene un mensajito de error indicando el usuario no se ha encontrado. Esto es importante también tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar APIs en MuleSoft, ¿vale? En MuleSoft y en cualquier sistema. Vale, siguiente. Ya hemos terminado con lo que es el HTTP. Basándonos en el protocolo HTTP, ya tenemos el siguiente protocolo, que es el SOAP. Básicamente, SOAP es, yo soy un sistema de información, algunos podrán decir súper antiguo, obsoleto y todas las historias. Pero es un sistema que a día de hoy la mayoría de las empresas gordas lo utilizan, ¿vale? Porque sus sistemas siguen siendo antiguos. Y el sistema SOA está completamente presente en el día a día de los que desarrollan en cualquier tipo de plataforma de integración. Entonces, ese es el motivo un poco también por el que aquí me voy a parar un poco más. El protocolo SOAP es un protocolo. ¿Por qué? Porque realmente está basado en el HTTP, ¿vale? Es un protocolo porque se establece antes de que tú puedas consumir lo que vende ese servicio, ¿vale? Esa función a la que tú quieres llamar o lo que sea, tú necesitas previamente obtener el contrato de integración de cómo te tienes que integrar con él. Es decir, para tú poder integrarte con él, tú tienes que, en Java pues se creaba el cliente, el Java Web Service Client, etc. Con el Eclipse se formaban unos pifostios de 1000 demonios, ¿vale? Y lo que hacía básicamente es que yo soy un sistema Java que expongo al exterior sumar dos números. Y cualquiera de vosotros queréis consumir mi servicio. Para que podáis consumir mi servicio, yo he puesto un contrato de integración que se llama WSDL, donde explico cómo se tenéis que conectar a mi función de suma, ¿vale? Siguiendo esta premisa, los conceptos en los que se basa el protocolo de integración SOA, ahora pasaré a definirlo más detalladamente, el HTTP, que ya lo he explicado antes, el XML, el XSD, el WSDL y el WSS. El WSS no me voy a parar mucho porque al final de seguridad explicaré un par de cosas, pero no lo voy a enseñar en ejemplos prácticos porque hay que generar unas historias de certificados y demás y es bastante complejo de enseñar, ¿vale? Lo explicaré así por encima para que lo identifiquéis. Ok. ¿Por qué? Y dirá este tío, ¿por qué me está explicando otra vez HTTP con la murga, con la brasa que me ha dado antes? Aquí básicamente lo que tenéis que tener claro es que se utilizan los dos tipos de métodos, el GET para obtener el WSDL, aquellos que os hayáis enfrentado, que os hayáis enfrentado a consumir un web service, siempre tenéis que poner la URL interrogante WSDL, ¿cierto, no? Ese es el método GET. Voy a obtener el contrato. Y después, para llamar, una vez que ya tienes el WSDL, te has construido tu cliente, llamas, etcétera, etcétera, la llamada es de tipo POST. Aquellos que habéis usado SOAP UI, cuando usáis SOAP UI
y veis ese XML tan bonito, no se os da por... Hay un botoncito, después lo veremos de todas maneras, no hay un botoncito al lado que pone ver la petición en modo RAW. Cuando veis la petición en modo RAW, veis lo primero, básicamente eso lo que te da es la pila de llamada real que se está haciendo por debajo. El SOAP GUI no deja de ser un GUI de lo que realmente tiene por debajo. Se ve que la petición es de tipo POST. Cuando tú estás llamando a mi método suma, realmente estás haciendo un POST. Es como si cogieras un método REST, pero con POST. ¿Vale? Después vamos a ver un ejemplo con el componente Web Service Consumer y con el HTTP Request. ¿Vale? Y después diré por qué no deberíais usar el Web Service Consumer. Vale. El XSD. ¿Qué es el XSD? El XSD es un XML que especifica el tipo de datos que va a viajar en la petición, tanto de ida como de respuesta. Es un XML muy feo, muy feo, pero que establece perfectamente cuál es el esquema del dato, porque el dato no, en el caso de que yo tengo una suma de dos números, vale, pero cuando estamos hablando de un XML muy grande, muy jerarquizado, etcétera, etcétera, es necesario que esté perfectamente definido para que no lleve a confusiones. Esto lo que hace básicamente es que si cuando tú pides la información, el XML no le llega con la estructura que tiene que cumplir ese XSD, el XSD lo que hace es validar que el XML está bien formado. Si no está bien formado, el propio protocolo no entra siquiera a preguntar a la función que está por debajo del web service, sino que automáticamente para la comunicación y te devuelve un error de formato. Además te indica, no cumples con el XSD, la línea tal, tal y tal. Vale. Y por último, el WSDL. El WSDL es un XML que lo que contiene dentro es el contrato de integración. Tiene un tipo específico de namespace, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un XML. Ahora vamos a ver un esquema de cómo se conforma un WSDL. En esta slide se especifica perfectamente todos los elementos que componen un WSDL. Yo lo voy a explicar así un poco, pero me gustaría que lo viéramos en un ejemplo que tengo preparado, que lo vamos a ver perfectamente, ¿vale? El definition es, por así decirlo, es la etiqueta padre de todo lo que va a tener el WSDL dentro. Tiene de todo. Nombres, definiciones, namespace, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este definition tenemos los data types. Esto es importante recalcar que cuando en el WSDL se tiene que especificar cuál es el tipo de dato que entra y que sale, ¿vale? Eso se hace dentro del data type. Pero el data type puede estar dentro del WSDL escrito o importado desde fuera, desde un fichero XSD. Es importante. ¿Por qué? Porque hay tipos de datos tan grandes, tan XSD tan grandes, o sea, yo me he enfrentado a XSD que estaban jerarquizados de una forma, o sea, hasta 10 niveles hacia adentro. ¿Vale? O sea, estamos hablando de 10 ficheros jerarquizados en diferentes directorios, etcétera, etcétera, porque era tan grande que lo que hacían era hacer, por así decirlo, XSD comunes, porque tenían ciertos datos que eran comunes a un montón de estructuras diferentes. Entonces tenían todos jerarquizados, etcétera, etcétera. Entonces es importante, en los ejemplos que yo voy a enseñar, los XSD son pequeños y se encuentran dentro, pero que se pueden sacar fuera. Problema, Mulesop no es capaz de meterle un WSDL con import de XSD. ¿Vale? No es capaz, entre comillas. Sí es capaz. Lo único que pasa es que el WSDL no lo podemos coger directamente del sitio, traérnoslo, porque seguramente el import de ese XSD está en otra URL. Entonces, si nos descargamos ese XSD y lo ponemos en el mismo nivel que el WSDL, cambiando en el WSDL la dirección del import a donde va ese XSD, entonces sí funciona. No sé si me explico. ¿Vale? Los imports dentro del WSDL suelen estar en URLs. Esas URLs, si somos capaces de traérnosla, el XSD del fichero como tal, y ponerlo justo al lado del WSDL,
cambiando en el WSDL el import, la URL, simplemente dejando el nombre del fichero, con lo cual no tiene que ir a ningún sitio a buscarlo, entonces sí funciona. ¿Vale? Vale, pasamos a mensajes. Toda esta parte de la izquierda son definiciones abstractas de los tipos de datos, tipos de operaciones, etcétera, etcétera. Cuando digo abstracto, quiero decir que no concreta nada. Es decir, aquí no se está decidiendo qué URL va a ser, qué operación va a ser, sino que se está definiendo de forma abstracta, dándole un nombre a estos conceptos que estamos aquí. Estos conceptos después, en los elementos de la derecha, se van a definir perfectamente. Oye, este es el endpoint que vamos a publicar, esta es la operación que vamos, y esa referencia a esa operación está en esta parte. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. En el mensaje, es la definición abstracta de los datos en forma de un mensaje presentando como un documento completo o como argumentos para mapear a una invocación de método. ¿Vale? Esto de aquí, voy a salir un momento. Vale. ¿Veis bien? Se ve... ¿Veis ahora? Vale. Ok. Vale. En este ejemplo... Perdona. ¿Veis la etiqueta definition arriba? ¿Vale? Os voy a enseñar primero este. Este es el por el que yo empecé, ¿vale? Básicamente es esto. Lo que pasa es que esto tiene mucho más metido dentro, que ahora vamos a ir entrando en detalle. Tenemos el definition, tenemos los types, tenemos el mensaje, el port type y el operation, que esto es la declaración del conjunto de operaciones y la operación, pero todo de forma abstracta, ¿vale? O sea, aquí solo se define como las interfaces en Java. Oye, tú vas a tener este método que se va a llamar X y vas a tener tantos parámetros de entrada. Pero nada, todavía no se va a usar nada ni se va a concretar nada. Todo se va a concretar en binding y en service. ¿Vale? Entonces, si nos vamos aquí, esto es un ejemplo súper sencillo. Una función que dice hola con el nombre que tiene de entrada. Como podéis comprobar, existe el definition, existe el message, que lo que define simplemente es un tipo de datos. Aquí no se define tipo porque está ya imbuido dentro del partner, este de aquí. Ahora os voy a enseñar un ejemplo donde el tipo está definido arriba, está fuera, se le da un nombre y ese nombre después se referencia a la hora de decirle, oye, este método va a tener como tipo de entrada este esquema con este nombre que está arriba. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Vale, como indicaba, hasta llegar a port type operation, veis que todo, por así decirlo, no tiene ningún sentido, sino son solo definiciones de tipos de datos, operaciones, métodos, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a viajar a lo que es la etiqueta binding, que se encuentra aquí, perdón. ¿Vale? Todo esto que está descrito aquí empieza a cobrar sentido. ¿Vale? ¿Dónde creo el protocolo? ¿Dónde creo las operaciones del protocolo? ¿Cómo tienen que ser las variables, etcétera, etcétera? En esta parte de aquí, justo al principio. ¿Dónde empieza a utilizar todo lo que he creado de forma abstracta para crear de verdad el endpoint, las operaciones que quiero publicar, etcétera, etcétera? En la parte de la derecha, ¿vale? El binding. Especifica el protocolo concreto y los formatos de datos para las operaciones y los mensajes definidos para un tipo de puerto en particular, ¿vale? El puerto es una combinación de un enlace a una dirección de red que proporciona la dirección de destino de la comunicación del servicio. Y el service, que es la colección de endpoints relacionados y que abarca las definiciones de servicio en el archivo. Los servicios asignan al enlace al puerto e incluyen cualquier definición de extensibilidad. Esto es un rollo. Nos vamos
al ejemplo. Nos vamos al ejemplo y aquí podemos ver que empieza a cobrar sentido todo lo que hemos definido, justo arriba, ¿vale? ¿Veis que cuando yo creo el binding, aquí, ¿vale? Yo le estoy diciendo qué tipo, por eso lo de abstracto. Yo cuando estoy creando el binding, yo le estoy diciendo sé de tipo hello port type, que está aquí arriba, declarado. ¿Vale? Este port type tiene, como he indicado antes, se define el conjunto de operaciones. Se define esta operación que se llama sayHello. Esto que se encuentra aquí, este ejemplo, por ejemplo, esto que pone style RPC, esto es importante que lo sepáis. Muleson no es compatible con este en concreto, no es compatible. No es compatible con el Web Service Consume, con el componente Web Service Consume. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de estilos. Está el document y está este de RPC. Hay más, pero son más extraños de ver, ¿vale? Este protocolo, este estilo de binding hace referencia a un protocolo antiguo que se llama RPC, que ahora la ha cogido Google y se llama gRPC. Este tipo de WSDL, el Web Service Consumer, no es compatible. No es compatible porque es tan antiguo que no llega a ser compatible, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un ejemplo donde es un poquito más complejo, más largo, pero el estilo, este campo de aquí, es diferente. Y sí es compatible con el Web Service Consumer. Cuando digo que es compatible, o sea, se puede llamar, pero se llama con el HTTP Request, no se llama con el Web Service Consumer. ¿Vale? Bueno, pues si vamos un poco hacia abajo, lo voy a poner un poco más pequeño. Ahí, para que se vea. Se sigue viendo, ¿no? Vale. ¿Veis que esta operación de aquí, ¿veis que esta operación sayHello es la misma que esta? Si sigo bajando, aquí lo que se está estableciendo, ¿vale? Es que cuando yo publique este web service, quien me lo quiera consumir va a tener una operación que se llama sayHello y que va a tener como input esto que se encuentra aquí, ¿vale? Y como output te va a devolver esto que se encuentra aquí. ¿Veis que pone hello service? Si no me equivoco, vale, eso está por aquí abajo. Vale. ¿Entendéis ahora más o menos un poquito la estructura del binding? Vale. ¿Veis que aquí no hay nada en relación al endpoint? Por ahora no se ve nada. Si nos vamos aquí, si bajamos un poco, la última parte que compone un WSDL es la parte de service. Aquí es donde de verdad se pone la URL donde se encuentra publicado mi web service. El service se le da el nombre. La documentación es un campo que yo he hecho referencia en el PowerPoint. Es opcional, se quiere poner por defecto o no, no pasa nada. Pero lo importante es esto, el port binding. ¿Ves que pone hello binding? Si yo me pongo sobre hello binding, ¿veis que se pone este operativo? Es el mismo. Esa es la relación entre unos y otros. Y finalmente, el hello port, si no me equivoco, es el que está. Si yo me pongo un hello port, vale, me deja por mentiroso. Debería haber un hello port por aquí, ¿vale? Debería haber un hello port por aquí. Pero bueno, lo importante aquí es esto, el location. Eso es uno de prueba, de ejemplo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar uno de verdad. Este. Esto sí es un WSL de verdad, ¿vale? Que es el que voy a usar en los ejemplos de consumo y de creación del servicio. ¿Veis que este ya es bastante más complejo y que incluye la etiqueta types? Aquí, esto que se encuentra aquí,
es el XSD, que puede estar dentro, en este caso sí está, o fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este WSDL? Publicar un servicio que tiene dos métodos, uno de pasar de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa, no tiene más. ¿Veis todo el pifostio que hay aquí para declarar contratos para una sencilla función que devuelve un número? Vale, ahora vais a ver por qué el motivo de pasarles. Estamos en type, tenemos los esquemas definidos, podéis comprobar que se declara un tipo complejo con una secuencia que puede ser de mínimo 0, máximo 1. 1, ¿vale? Solo se le puede meter un número, es lo que está indicando. ¿Ok? Y es de tipo string. Cualquier cosa que cuando mandéis, cuando hagáis el web service, el cliente web service de esto, como se os ocurra poner cualquier cosa que se salga de este XSD, clac, fallo, ¿vale? Si bajamos un poco, veis que aparecen los mensajes parámetros, elementos, Fahrenheit to Celsius response. Todos estos elementos son los que están definidos justo aquí arriba, ¿vale? Fahrenheit to Celsius response. Viceversa, viceversa. ¿Vale? Aquí están definidos todos los tipos de datos que pueden entrar como parámetro de entrada y de salida de las operaciones que yo voy a publicar justo después. Si bajamos un poco más, todo esto son entradas y salidas. Está repetido 3 veces porque este web service en concreto tiene las operaciones para que se haga con SOAP 1.1, SOAP 1.2 y HTTP directamente. ¿Vale? Esto no se suele ver, esto de aquí no se suele ver. Suele estar solo 1, entrada, salida y a correr. Vale. ¿Veis que ya empezamos con el port type? Acordaros, el port type es lo que describe de forma abstracta un conjunto de operaciones. En este caso, tenemos la operación Fahrenheit to Celsius y la otra operación Celsius to Fahrenheit. Las dos, las que he comentado antes. ¿Vale? Aquí lo tenemos repetido por lo que os he comentado. Está el SOAP y está el HTTP. No suele estar esto. Esta parte de aquí no suele estar. Vale. ¿Qué más? Aquí justo, en port type, cuando termina la etiqueta, empieza lo bueno, empieza la parte que no es abstracta, donde se define realmente lo que vamos a publicar. Lo que comentaba antes, la operación Fahrenheit to Celsius, la operación SOAP Action Fahrenheit Celsius, etcétera, etcétera. El input, que es de tipo literal, y el output, que es de tipo literal, vamos bajando y tenemos la otra operación justo al lado, esta operación de aquí, que es la que vamos a usar en los ejemplos. Otro binding para el SOAP versión 1.2, ¿vale? Con lo mismo. Y otra para la parte de HTTP, pues, ¿vale? Como comento, esto no lo vais a ver. Esto es un WSDL que se encuentra publicado en Postman y que lo podéis usar sin ningún tipo de problema para hacer pruebas, etcétera, etcétera. Se llama Public SOAP API o algo así, se llama. Lo podéis descargar y lo podéis usar tanto con Postman, con SOAP UI, con lo que os dé la gana. Los tiene tan sencillos como estos y bastante más complejos, ¿vale? Complejo en el sentido de datos. Ok. Cerramos el binding, habiendo cerrado lo que es la configuración de las operaciones, los tipos de datos, etcétera, etcétera, y llegamos a lo que es la parte del service, donde se describe el address, el location, donde se encuentra de verdad el servicio que publica ese web service. Si nosotros pusiéramos esta URL interrogante WSDL, haremos el método get para traernos el WSDL, ¿ok? Y esta realmente es la URL donde se encuentra el servicio al que nosotros vamos a llamar. Vale. Pasamos aquí. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Vale. Esto es lo que os he enseñado, básicamente. Son los ejemplos que os he enseñado, ¿vale? El SOAP, estos ficheros, si los queréis después o lo que sea, los puedo pasar sin ningún problema, ¿vale?
Me lo pedí y os lo paso sin problema. Vale. Pasamos a la última parte de lo que es la... Es importante, pero por desgracia no tenemos tiempo suficiente para poder hacer una prueba de concepto con la tecnología de WSS. Cuando tú te conectas a un web service, el web service, muchas veces en Java pasaba que cuando te intentabas conectar al web service, cuando lo llamabas, te daba un SSL handshake exception. ¿Eso qué es? Básicamente es que tu máquina virtual de Java que está intentando consumir el servicio del tercero no tiene el certificado que tiene el tercero en su HTTPS / lo que sea. Entonces, ¿cómo se hacía? Te ibas a la URL del WSDL en el navegador, te descargabas, le dabas al candadito, te descargabas el certificado, lo importabas en el almacén de clave de Java y entonces ya tu Java era capaz de entender el TLS del servicio al que querías consumir. Pero además de eso, es posible, el mensaje, ahora lo vais a ver de todas maneras en el ejemplo, el mensaje con el web service consume de MuleSoft se divide en 3 partes: header, attach y body, ¿vale? Vais a ver la diferencia de usar el web service consume a usar el componente HTTP request, ¿vale? El web service consume es capaz de, o sea, te devuelve el body, no te devuelve ni la cabecera ni el attach, porque lo trata de otra forma. Por así decirlo, coge la petición entera y quita el header, quita el attach y solo te deja el body. El HTTP request, no. El HTTP request te devuelve todo en un XML que después se puede pasar a otras. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa con la seguridad? En el header, todo lo que hemos hablado antes, básicamente describe un poco el uso del body, o sea, del mensaje. Pero realmente tenemos otra parte importante que es la parte del header. En la parte del header, esto básicamente es el usuario y la contraseña, que puede ir encriptada o no. Si va encriptada, va con el password digest, y si va en plano, que es lo normal, pues va directamente, ¿vale? Esto es seguro lo que... Bueno, ¿sabéis lo que es un sniffer? ¿No sabéis lo que es un sniffer? Vale. Pues un sniffer es un cacharrito que tú pones a escuchar y es capaz de filtrar todas las peticiones en plano de todo lo que haya de tráfico en donde esté, ¿vale? Por donde pase. Si yo pongo un sniffer ahí, yo veo perfectamente la contraseña y puedo consultar, puedo llamar perfectamente a esto. ¿Cómo se puede solventar ese problema de seguridad? Hay varias etiquetas, como el nonce y el create, que lo que hacen es que tú solo puedas consultar una vez. Aunque tú tengas el user y el password en plano, aquí y aquí se incluye una información de tiempo y creo que era un código hash que lo que hacía es que solo te permitía consultarlo una sola vez. Esto es algo parecido al JWT. Obtienes un JWT o auth. Obtienes un token por un espacio de tiempo X y entonces, bueno, con esto intentan solventarlo. El tema del Power Digest, al final es una contraseña generada con un algoritmo, ya sea síncrono, creo que es síncrono o asíncrono. Bueno, se genera un password encriptado y se supone que solo lo entiende el cliente y el servidor, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Y también me ha tocado la parte de si yo, por ejemplo, hago un local, un widget en el local y lo quiero ya desplegar a internet, ¿tendré que poner algo del servidor o sí. algo ahí en...? A ver, para los que están online, está preguntando que si desarrolla un WSL en local, cuando lo quieras subir al servidor definitivo, que si tiene que hacer alguna cosa. Sí, tienes que cambiar el address. El campo address, si tú... Os lo voy a enseñar otra vez. Aquí.
este w13school.com/xml tenconvert, ¿lo veis? Ese es la URL del real. Después vais a ver cómo yo voy a cambiar. Este mismo ejemplo lo tengo yo levantado como un mock en local. Y vais a ver cómo el address cambia. A localhost 8088 /tenso, a lo que sea. ¿Vale? No cambio nada de lo que hay arriba, nada de la definición abstracta de lo que yo tengo que publicar, lo que entra, lo que sale, cuáles son las operaciones, no. Lo único que tengo que cambiar es el location, esto que está aquí. ¿Vale? Vale, bueno, aquí. Perfecto. Protocolo REST. Os estaría mintiendo si estoy diciendo que eso es un protocolo. Porque REST no es un protocolo. REST es un tipo de arquitectura. ¿Y qué es un tipo de arquitectura? Pues al final es reutilizar lo que ya existe y ponerle los nombres, que es lo que hacen básicamente los gurús estos nuevos que hay, que dicen, he inventado una nueva forma de programar. Básicamente es coger lo que hay, coger las bases y cambiarle el nombre. Básicamente un servicio REST es lo mismo que cuando tú llamas a una página web. Lo que obtiene la página web es HTML y en este caso, pues lo que se suele obtener es JSON. Pero la llamada es la misma. Tú estás llamando con un navegador, el navegador por defecto llama con modo get, pero todo el mundo hemos hecho formularios web donde tú cuando le das al botón del form submit, lo que estás haciendo es un post, enviando esa información hacia el servidor. Pues esto es básicamente lo mismo, ¿vale? Una interfaz que conecta varios sistemas. No me voy a detener aquí mucho porque creo que todo el mundo sabemos que es un servicio REST, ¿no? No hace falta explicar muchas cosas. Básicamente, bueno, pues el formato más usado, o sea, yo me he encontrado compañeros a los que, sobre todo en India, en los que trabajando con él, oye, tenemos que crear un web service hecho en SOA. Y después de 2 semanas esperando a que me terminara el trabajo, me dijo literalmente que es que no sabía lo que era SOA. El chaval tenía 24 años. 24 años. Y me asusté un poco porque la verdad, o sea, llevaba 2 años trabajando en Mulesol y no sabía. Ese es uno de los motivos por los cuales estamos aquí. Bueno, estoy yo aquí hoy. Porque espero que no llegue ese caso otra vez. Bueno, el formato JSON pues, es más ligero. Todo el mundo sabemos que... ahora vamos a ver. Todo lo que yo os he puesto en el WSDL, aparte del WSDL, después el mensaje que hay que enviar es enorme para la porquería de datos que le estoy metiendo. ¿Vale? Entonces, lo que comentaba, el REST apoya en HTTP, los verbos que utilizan son exactamente los mismos, con ellos se pueden hacer get, post, put, delete y muchísimas más tipos de peticiones, tipo head, tipo path, tipo, en fin. Si le dais al postman al get este que se encuentra al lado, os va a salir toda la lista de... La verdad es que no me interesa el resto. Vale. Por último, el REST llega para solucionar la complejidad que añadía SOAP, haciendo mucho más fácil el desarrollo de un API, cierto, pero también tiene sus consecuencias. Al no establecer un contrato, hay muchos problemas a la hora de saber cómo utilizar un API. Y se hacen muchas cosas, un Swagger de turno, un Ramel de turno, y al final ninguna es un estándar establecido como el WSDL. El WSDL es un estándar establecido. Swagger no es un estándar establecido. Es un grupo de una compañía que está detrás de lo que se supone que es un estándar. El estándar realmente es el OAS. ¿Vale? Empieza a ser estándar, pero tampoco, porque el Ramel también está ahí. ¿Vale? Pero bueno. Algunas características, pues bueno, lo que comento, estándares, no sé si realmente ya se ha establecido como un estándar, ¿vale? No lo sé, lo tengo que ver, pero hasta hace unos años el Swagger sí, estaba ahí, estaba bien, servía para definir el contrato de integración, pero realmente tú publicabas un REST service y tú le podías meter ahí el JSON que te diera la gana. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Qué tipo de seguridad se pueden establecer? Parecidas a las de SOA, pero mucho más complejas. Basic Authentication, que no lo recomiendo. LDAP,
que casi tampoco lo recomiendo. Y ya tenemos temas de OAuth 2.0, JWT, OIDC, Pin Federate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un largo etcétera. ¿Por qué? Así un pequeño repaso de por qué REST contra SOAP. Como comentaba antes, ¿vale? El primero es fácil. Uno es un protocolo como tal, fue diseñado en una especificación, incluye un fichero que tiene un estándar establecido que te indica cómo tienes que construir las cosas. Y el otro, pues básicamente, bueno, están los Swagger, están el OAS, está el RAML, está todo lo que tú quieras. Pero no hace falta para... en SOAP hace falta un WSDL. En REST no hace falta un OAS. ¿Vale? Vale. Segundo, SOAP no puede hacer uso de REST, ya que SOAP es un protocolo y REST es un patrón arquitectónico. Básicamente el segundo y el tercero, bueno, el segundo y otro que está después hablan más o menos de lo mismo, ¿vale? El SOAP utiliza interface de servicio para exponer su funcionalidad a las aplicaciones de cliente SOAP. El archivo WSDL proporciona al cliente la información necesaria, es lo que comentaba antes. Tienes un fichero donde te dice cómo tienes que interactuar con él. En REST no es tan fácil. Existen iniciativas como ATOAS, no sé si os suena, ¿sabéis lo que es? Vale. El ATOAS es una especie de buenas prácticas de desarrollo más unas librerías que se meten en la declaración de los servicios REST, y si tú te metes a la URL con el método GET, él te devuelve como un JSON donde te explica cómo tienes que consumir los servicios padre y sus hijos. Y si te vas metiendo dentro, vas viendo cómo utilizarlo. Aparece el link, está interesante. Otro día hablaremos de ello. La parte REST, sin embargo, utiliza localizadores. O sea, todo cuando estáis desarrollando servicios REST y demás, lo típico, oye, yo quiero el RESTful de empleados, donde yo pueda buscar empleados, cargar empleados nuevos, updatearlos y borrarlos. Vale. Después quiero asociar al empleado, quiero asociarle una póliza de seguro. Vale, pues entonces ponemos empleado barra ID de empleado barra claim, por ejemplo. ¿Vale? A esto es lo que me refiero, con esto. Es un poco no, bastante más flexible. El WSDL, pues tienes que, si metes funcionalidad nueva, tienes que cambiar el WSDL, en fin. A lo que iba. Lo más importante. Antiguamente los servidores hablaban entre ellos, ¿vale? Y su ancho de banda pues era el que era, ¿ok? Esto de aquí es un mamotreto enorme para mandar un campo, ¿vale? Un campo. Si nos ponemos a mirar carácter a carácter, esto al final consume ancho de banda, y el ancho de banda es importante, sobre todo si hablamos de tecnología móvil. Si tenemos móviles, el móvil hay veces que no tiene cobertura por el motivo que sea, entonces la velocidad de descarga deja mucho que desear. Entonces, lo importante ahora es ahorrar en cantidad de datos transmitidos, diciendo lo mismo, básicamente, porque es lo que dice, ¿vale? Y por último, SOAP, SOAP no es capaz de consumir REST. Sin embargo, REST, como veremos ahora, sí es capaz de consumir SOAP, porque SOAP, al final, es un servicio, hablando malamente, es un servicio REST que consume XML de tipo POST. Realmente es reducción al absurdo, pero es así. Con un componente HTTP request de MuleSoft se puede consumir SOAP perfectamente. Hay que hacer sus modificaciones, sus historias, pero se puede consumir perfectamente. ¿Vale? Vale. Para el que no conozca mucho MuleSoft, aquí básicamente es un decálogo de definiciones, ¿vale? No me quiero tampoco entretener mucho, que tampoco tengo mucho tiempo. ¿Qué es el RAML? El RAML es el contrato de integración de un API. Es donde se define a través de un lenguaje YAML, donde se define el contrato de integración. ¿Ok? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué tipo son? O sea, ¿qué tipo de dato es? ¿Cuál va a ser la parte del path del recurso? ¿Qué tipo de
qué tipo de método va a ser, get, post, patch, etcétera, etcétera. Eso es el RAML. En este caso es el más compatible con MuleSoft, aunque ya MuleSoft es compatible también con OAS 3. El scaffolding, ¿qué es el scaffolding? Es el proceso por el cual MuleSoft es capaz de crear esqueletos de proyecto de MuleApp a partir de contratos de integración. Cuando digo contratos de integración, son contratos de integración REST y SOAP. ¿Vale? Operation. El operation es cada servicio red declarado, en este caso, cada servicio red declarado dentro del RAML. Es decir, si yo tengo barra empleado, barra claim, son 2 operations. ¿Vale? Global Element. Los Global Elements son elementos, componentes, son componentes de MuleSoft que se dedican a configurar otros componentes. ¿Vale? Son elementos que se ponen en las MuleApp para dar contexto de configuración a un conector, por ejemplo, de base de datos. Es donde se define el host, los parámetros de conexión, etcétera, etcétera. Flow y subflow son componentes de MuleSoft que se encargan de redirigir al final. MuleSoft lo que hace está hecho en Java y lo que hace básicamente es recibe la petición, lo convierte en un objeto que se llama mensaje y el mensaje viaja a través del flow, que es un cuadradito así donde tú vas viendo que cuando hacéis debug vais viendo que ese objeto va cambiando, ¿vale? Va cambiando porque hay un transform 6 de por medio, porque hay un conector, pero básicamente es un objeto Java que cuantito llega a MuleSoft, lo cambia a objeto Java por defecto y ese objeto Java que se llama mensaje tiene .payload, .attribute, en fin, una serie de atributos. Pensad eso. Entonces, los flow y los subflow no dejan de ser sitios por donde se encamina ese objeto. ¿Vale? Component. Todo lo que cambia, deshace, hace con el mensaje. Son las cajitas, los que tenemos en la paleta a la derecha, que es capaz de cambiar ese objeto mensaje de estado, datos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo un componente de un transform 6, un set variable, un set payload, un conector con Outlook, un conector con base de datos, etcétera, etcétera. Dentro de los componentes están los conectores. Los conectores tienen como peculiaridad que son capaces de salir de MuleSoft. O sea, son puntos en los que MuleSoft llama al exterior para obtener información. Ya sea HTTP request, conexiones a base de datos, conexiones a sistemas Kafka, JMS, SMTP, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Esos son los conectores. SOA Route y API Key Route son 2 componentes que son capaces a través de scaffolding de crear no de crear, sino de enrutar, ¿vale? Lo que pasa es que lo pone automáticamente cuando haces scaffolding. Son capaces de enrutar el mensaje, este mensaje, cuando tú llamas a MuleSoft, a ese endpoint, ¿vale? Lo que hace básicamente la API Key Route, coge el RAML y construye dentro, programáticamente, si tiene 2 operaciones, son 2 flujos. Pues el API Key Route es el encargado de decirle a qué flujo tiene que ir cuando tú llamas a la URL de turno que publica la MuleApp. Y el SOA Route, igual, exactamente igual. Ahora lo vamos a ver en ejemplos, ¿vale? Teniendo esto así, os voy a enseñar. Vale. Ok. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? ¿Todo claro? ¿Por ahí en el online? ¿Alguna duda? Si no, ya iré después respondiendo. Vale. Ok, vale, pues entonces nos vamos aquí. Sé que se ve pequeño, ¿vale? Sé que se ve pequeño. Pero es que no, ahora mismo no puedo hacer otra cosa. Este no, este. Os cuento un poco por encima qué es lo que tenéis aquí desarrollado, ¿vale? Aquí tenéis desarrollado. El primer ejemplo es un listener que MuleSoft recibe una petición REST sin nada
y lo que hace es que consume con el componente web service consume un servicio que yo he levantado en mi local, como un mock service. El segundo, flow, que está ahí, es lo mismo, pero este sí consume el servicio real. Este recibe información, se la envía al web service real, recibe del web service real la respuesta y la devuelve como JSON. Y el último ejemplo es lo mismo que el primero, o sea, perdón, que el segundo, pero utilizando el HTTP request y no el web service consume. ¿Vale? Lo voy a levantar para que veáis el ejemplo. Este es el swap UI. Vale. El cómo crear esto y demás, tengo un blog por ahí que está perfectamente explicado cómo se monta esto, ¿vale? Básicamente, yo he cogido el WSDL, le he creado el cliente y automáticamente le he dicho un mock service sobre uno de los dos, ¿vale? Si yo quiero arrancar esto en modo local, yo le he especificado que la respuesta sea siempre 20. No sé si lo veis. Que sea 20. ¿Vale? Esto, en el momento que yo lo arranco, se arranca en el puerto 8088 barra, creo recordar que TSOAP no sé qué. Esto lo que me va a hacer es que me va a devolver siempre lo mismo, el 20 este. Si nos vamos aquí, arrancamos, ya para este, debug. Lo voy a arrancar en modo debug para que veáis que se para y que le llega, ¿vale? Okay. Vale. Tarda un poquillo. Vale. Vamos. Perfecto, ya está desplegado, ¿vale? Entonces, lo dicho, primero voy a llamar a un servicio REST que yo he publicado en mi Mule App, que por dentro lo que hace es llamar con el componente web service consume a ese web service de prueba que yo tengo, ¿vale? ¿Veis que se para ahí? ¿Ves el payload que yo le estoy enviando? Que se encuentra aquí, estos 20. Realmente, ponga lo que le ponga, siempre que tenga el formato, me va a devolver lo que yo quiero, ¿vale? Si yo le doy aquí, ¿veis? Ha pasado aquí y me ha devuelto esto. ¿Vale? Me está devolviendo, lo único que pasa es lo que comento. Aquí, con el web service consume, si yo lo llamara con el HTTP request, no me va a devolver eso. Me va a devolver otra cosa. Y ahora lo voy a explicar. Voy a darle a pasar y vamos a ver el resultado. ¿Veis? ¿Qué he hecho yo aquí? Tan simple como coger el XML que me viene de vuelta y decirle, oye, ¿me lo puedes pasar a JSON? Simplemente por hacer una prueba, ¿vale? Mira, aquí tengo esto y aquí, si me voy aquí, ¿vale? Ahí podéis ver en el Output Application JSON que es lo único que estoy cambiando el objeto Java por el objeto JSON. Ahora vamos a hacer la prueba llamando al web service real y os voy a enseñar la que tuve que liar para poder llamarlo. Vale, me voy aquí. Vale, aquí, ¿por qué pongo aquí un post y aquí un get? Puse un get simplemente porque como en verdad no le metía ningún tipo de datos, sino que lo seteaba dentro de Mule, no hacía falta. Pero aquí sí, aquí le estoy metiendo los grados que quiero que me pase de uno a otro, ¿vale?
Simplemente vamos a repasar. Esto entra aquí, transforma este transform. Este transform lo que me hace es que coge del payload grados, que es estos grados de aquí, esto es el payload. Con estas anotaciones le metes el namespace y lo que hago es construir el mismo XML que con SOAP-UI yo metería en la prueba real. Vale. Lo paso. Podéis comprobar el XML que yo le voy a enviar al web service real. Y si no me da por mentiroso, este web service ha respondido esto. El resultado es 68, que es diferente al otro de prueba. O sea, este es el real, porque yo le he metido 20. Y ahora voy a hacer la transformación exactamente igual que el otro, ¿vale? Lo saco. Y el Postman me ha devuelto 68. ¿Vale? Tuve que liar un pifostio para poder llamar web service de verdad, que no os podéis hacer una idea. El web service consume es el componente que más problemas me ha dado en toda mi vida, ¿vale? En toda mi vida. ¿Por qué? El WSDL al que estoy llamando es este. Es este de aquí. Vale. ¿Veis que aquí no aparece? ¿Veis que aquí no aparece el style RPC? ¿Vale? Si no me equivoco, si no se pone nada, por defecto coge tipo documento. Y ese WSDL, ese tipo de WSDL, además de esto que comento del XSD fuera, tiene que estar dentro, en fin, toda esa historia, todo aquí hay que montar para poder llamar con el web service consume. Es un horror, ¿vale? Y ahora lo han modificado, le han puesto una versión nueva que ahora es compatible con el Stream Mode, que no sé si sabéis lo que es, ¿vale? Y es un por culo, literalmente hablando, ¿vale? El Stream Mode, por así decirlo, cambia el tipo de petición. Yo, por ejemplo, para llamar a este web service de verdad, yo tengo que decirle content type application XML más SOAP. Bueno, pues el Stream Mode, si tú no le dices nada, si tú no pones nada en la configuración del web service consume, por defecto te pone el Stream Mode activo. Y lo que le estás enviando no es un XML application, no le estás enviando un content type application / XML, le estás enviando un text HTML. Entonces, eso antes no estaba, porque por defecto no usaba el Stream Mode. Pues tuve casi 3 horas pegándome cabezazo con el componente hasta que encontré el sitio donde se cambia eso, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Dentro del web service consume, si entro aquí en el detalle de esto y entro en el elemento de configuración, esto no tiene nada. Esto tiene lo típico de configuración. Oye, ¿qué tipo es de esa versión? ¿Dónde se encuentra el WSDL? Y esto sale solo. Sale solo en depende de qué ordenador, porque hay otros que no. Acuérdate, Fran, de nuestra experiencia. Esto de aquí a veces sale y otras veces no. Depende del día, depende del ordenador, si tiene acceso a ciertas cosas, si no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros hemos hecho incluso poniendo la piñón ahí y ni eso, si quieres, ¿vale? En este caso, como es compatible, sale solo, sale por defecto. Salen los campos service port address, salen por defecto porque salen del propio WSDL, ¿vale? No estamos inventando nada, sino que simplemente lo coge de ahí. Si después, esta pestaña de aquí de transport, esta pestañita, antes no estaba.
Digo antes, hace como un año y medio más o menos, yo no recuerdo que estuviera, ¿vale? Este es el ejemplo normal, el de por defecto. Este llama a mi web service local y funciona de puta madre, con el perdón de la palabra. Mirad lo que he tenido que hacer para el otro. Este es el real. Hasta aquí la configuración igual, ¿vale? Si me voy a transport, mira la diferencia. ¿Veis que ahora el request config está seteado? Si me meto en el detalle, aquí. ¿Veis ese request stream mode? Eso hacía que no funcionara el web service consumer. Para darme cuenta de eso, tuve que estar 3 horas peleándome con esto, buscando en el help, en el head de Muleso. Esto una persona que no tenga experiencia no tiene cojones de sacarlo. Ahora os voy a enseñar el último ejemplo, ¿vale? Y la simplicidad que tiene. Cancela. Gracias. En el último ejemplo lo vamos a hacer súper sencillo. No me complica la vida, no quiero hacer transfer de payload ni nada, sino directamente cojo el que funciona con el swap GUI y lo chuto ahí, ¿vale? No me voy a complicar la vida, ni siquiera le meto un parámetro. ¿Esto qué hace? No tiene ni siquiera configuración de HTTP request, sino que tiene directamente el payload que le he preparado y la URL del location del address que tiene el WSDL, ¿vale? Y mira lo que pasa. ¿Veis que el payload ahora mismo está vacío? ¿Vale? Lo paso adelante. Toma la forma que requiere el proyecto. Lo llamo. Y esto es lo que me devuelve. ¿Veis el 68? Ha hecho lo mismo que el otro componente, perdiendo 3 horas de mi vida. ¿Vale? Entonces, como recomendación, si podéis usar Web Service Consume porque todo se monta y todo se hace perfecto, perfecto. Usadlo y eso. Al más mínimo problema, tira por aquí. Al más mínimo problema, tira por esto, porque esto no falla. En algunas ocasiones pasa cosas extrañas, ¿vale? Os voy a enseñar solo un caso para que lo tengáis en cuenta. No sé si lo tengo por aquí. Vale, Vale. Esto que os estoy enseñando es un ejemplo de una system que llamaba a 4 web services diferentes y cada uno de su padre y de su madre. Uno funcionaba con RPC, el otro no, en fin. Entonces, hay unos que funcionaban con application XML, /XML, otros que eran con TXML, otros que ni siquiera con eso. Entonces, una forma de resolverlo completamente era porque el mensaje XML no tiene el formato correcto. Existe un componente dentro de Muleso que se llama XML. Y ese XML tiene otro componente dentro que se llama XSLT. ¿Sabéis lo que es XSLT? Vale, no lo sabéis, os lo explico. El XSLT es programación con XML para XML. Para XML, para HTML, para lo que quieras. Es un lenguaje desarrollado con etiquetas XML, con etiquetas normales, pero que es capaz de transformar, por así decirlo, tú tienes el XML, no sé si se ve, bueno, tú tienes el XML a la izquierda
tienes el XSLT y en el momento que el XML pasa por el XSLT se transforma en otra cosa. ¿Vale? Entonces llegamos a lo absurdo ya, después de probar hasta casi 2 semanas probando, no teníamos, o sea, con el SOAP UI. El SOAP UI está muy bien, pero tiene un problema del copón, que se lo come todo. Cuando llegas aquí, no te llama. Te da un error raro, no encuentras no sé qué, no encuentras no sé cuánto, como me pasó a mí con el Web Service Consumer, ¿vale? Y claro, ¿esto cómo lo resuelve? No, es que a mí me funciona el SOAP UI, sí, vale. Pero es que a mí eso no me vale, a mí me tiene que funcionar. Esto como a mí me funciona en mi máquina, sí, vale, lo que tú quieras. Pero cuando se sube a la realidad pasan cosas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Transformamos el mensaje a un XML con el dato solo, no tenía nada de estructura ni nada. Cogimos el XML que tenía el SOAP UI en la entrada y lo que hicimos con XSL es que los datos que viajaban en el XML se sustituían con el XSL en un XML final que era lo mismo que tenía el SOAP UI en la entrada. Eso se hace con este componente de aquí. Con este componente de aquí. ¿Vale? No tiene mucha historia, pero estas cosas no te las cuentan en los documentos de MuleSoft, ¿vale? No te los cuentan, esto hay que vivirlo. Son experiencias y al final os la cuento para que os sirva, porque yo no me gano nada quedándome con estas cosas. Este tipo de trucos y demás, al final esto te lo da el conocimiento de la base, de la Java, lo que viene por debajo, conocimiento en tecnología al fin y al cabo, ¿vale? Por mucha cajita que esto tenga, esto por debajo tiene Java, puro y duro. Cuando esto tú tienes un conector de base de datos que se conecta a la base de datos, es Java el que se está conectando a la base de datos y tienen las mismas cosas buenas y las mismas cosas malas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el paso contrario. Como no tenemos mucho tiempo, os voy a enseñar simplemente cómo se hace el proceso de creación. O sea, hasta ahora, vamos a parar el web service. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Yo tengo un WSDL que he construido yo y que quiero publicar en MuleSoft. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues se hace de la siguiente forma. Cerramos esto. Vale. Este proyecto que yo tengo aquí es un proyecto que yo he creado, yo he cogido el WSDL que os enseñé antes de prueba 1, con los Fahrenheit, y lo he cogido, le he creado un proyecto nuevo y le he dicho en el punto donde se le tiene que meter el ramel, le he metido el WSDL. Y justo después le he dado a siguiente y hace el proceso de scaffolding. El proceso de scaffolding, si es un ramel, lo que te construye son tu flow con todas las operaciones declaradas y en este caso lo que te construye son flow por cada operación declarada. A ver si lo puedo hacer, ¿vale? Voy a crear un proyecto nuevo para que lo veáis in situ. Vale. Perdón, me he equivocado. Tenéis que poner import ramel from local file, ¿vale? De las 3 pestañas que hay, import ramel from local size. Bueno, lo que ponga ahí. Vale. Prueba 1. ¿Veis que aparece? Yo no he tocado nada, ¿eh? Ha aparecido esto solo. Esto lo coge automáticamente del WSDL. No sé si lo veis bien o no. Básicamente, lo que coge el service y el port, lo que está declarado en el WSDL, que no estamos inventando la rueda. ¿Ok? Digo, porque no me da el finish, porque no le he puesto nombre. Service barra SOAP 2. Tengo una inventiva de nombre. Le doy a finish.
un poquito. Y si no me deja por mentiroso, voilà. Tengo aquí mi esqueleto del cual puedo tirar cuando lo necesite, ¿vale? Vamos a hacer una prueba arrancando el proyecto que yo ya tengo. Lo único que he hecho simplemente es añadirle un pequeño transform en una de las dos operaciones, ¿vale? Me voy aquí, me voy aquí. Vale. Veis que es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que pasa es que aquí he creado... Vale. Lo arranco. Ay, amigo. Que me he parado el otro. Ahí. Vale. Modo debug. La parte de despliegue en Cloud Hub y demás es súper rápido, ¿eh? No voy a tardar mucho. Vale. Aquí. Esto es lo importante. La otro es más... Esto. Vale. Entonces, ¿cómo puedo yo llamar a esto? ¿Vale? Esto no deja de tener un listener. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes que cuando tú llamas a un web service, tú estás llamando por post, por HTTP post, a una URL, ¿vale? Entonces, teniendo esto presente, para poder llamar a este web service, lo que tenemos que tener es cuál es el host y el puerto con el que yo estoy publicando el listener, y después tenemos que irnos a SOA Route y ver dos parámetros en la configuración del SOA Route, que son estos que están aquí, cuando esto le dé la gana de abrirlo. Esto. Este y este. Para yo poder llamar a esto, para poder traerme el WSDL, etcétera, etcétera, yo solo tengo que poner localhost 8081 barra temconvert swap barra interrogante WSDL. Y me traigo el WSDL. Cuando quiero llamarlo, simplemente quitamos el asterisco, o sea, el interrogante WSDL y lo llamamos como un web service normal y corriente. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Yo tengo arrancado ya esto. Sí, lo tengo arrancado. Vamos a llamarlo no desde Postman, sino vamos a llamarlo desde mi amigo el SOAPUI. José, la URL que está puesta, ¿vale? Esa URL que está puesta es el location, el address. Que cuando yo publico el WSDL mío en MuleSoft, está puesto en lo pone, por así decirlo, automáticamente. ¿Vale? Cuando yo llamo aquí, si pulso, me parece que no le he puesto punto de ruptura. Sí, le he puesto punto de ruptura. Cuando yo llamo aquí, ¿veis por dónde ha entrado? ¿Por qué no ha entrado por el otro? Porque el SOA Route se ha encargado de redirigir correctamente la acción, eso se llama SOAP Action. ¿Vale? A veces puede estar declarado como cabecera, otras no. Pero el SOA Route es, cuando yo he mandado esa petición, el SOA Route me ha derivado a la operación que yo estaba llamando. ¿Ok? Esto que yo estoy haciendo con el SOA Route se puede hacer sin SOA Route. Pero, habría que tener en cuenta en el listener, cuando te llega, tú puedes poner un listener perfectamente y un API key root. Pero tenéis que tener cuidado, porque tenéis que controlar que si te llega la cabecera SOAP Action operación 1, saber redirigir esa petición a la operación 1. No os lo recomiendo. No os lo recomiendo. Siempre que podáis, hacer esto. Problema que os podéis encontrar. Cuando creáis un WSDL, tenéis que crear un WSDL que le guste a MuleSoft. Si no le gusta, tipo estilo RPC, no os creáis que esto es coger un WSDL de un cliente, ponerlo y ya funciona. No. Tenéis que crear un WSDL con los conceptos de esto que hemos explicado antes. Tenéis que crear un WSDL
vosotros desde cero. A ver, que hay un montón de herramientas de Eclipse que te montan el WSDL en cuestión de minutos, con su estructura visible, o sea, hasta incluso con cajitas, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta, que el WSDL que tiene esto es porque le gusta a Mulesor. Si no le gusta, no es capaz de representarlo. Es que te va a dar un error. Cuando intentas hacer scaffolding te dice error, porque el WSDL no cumple con los estándares tal, ¿vale? Por lo menos lo que nosotros nos hemos encontrado. Vale, tiro adelante. En principio no devuelve nada, ¿vale? Esto era simplemente para enseñaros cómo se publica y cómo orienta el esto. ¿Hasta aquí todo claro? Vale. Bueno, y ya para finalizar, os voy a explicar. Vale, un momento. Ok. Vale. Esto lo he explicado, es lo que he explicado antes. Despliegues. Vale. Hasta la versión 7.13 no se podía desplegar en CloudHub 2.0 desde el Anypoint Studio. La versión 7.14 ya se puede, ¿vale? Además, tiene una serie de mejoras de estabilidad, funcionalidad. Bueno, todos sabemos que el Anypoint Studio es muy pesado y no funciona bien en algunos ordenadores por falta de memoria, etcétera, etcétera. Software de empresa, en fin. Más software de empresa que otra cosa. Pero bueno, entonces. No. La maqueta buena es la que no tiene maqueta. Bueno, básicamente, ¿cómo hacemos un despliegue con Maven? Esto vosotros podéis desplegar perfectamente desde el panel de control con Deploy Application en Runtime Manager cualquier aplicación, ¿vale? Pero lo normal es que haya un CICD por detrás que coja la aplicación, coja el POM XML y despliegue de forma automática. ¿Qué es necesario poner dentro del POM XML para que despliegue el Maven sin ningún tipo de problema? Este plugin. Y ahora os lo enseñaré, unos repositorios y unos distribution management y demás, ¿vale? No es solo esto. En la documentación de Mule hay una cosa, Rafa, tenéis que cambiar una versión en la documentación. La abierto. Básicamente, este plugin lo que hace es que le dice a Maven cómo desplegar en CloudHub, en este caso CloudHub 1.0, el Mule App que tenéis desplegado, ¿vale? En caso de CICD, pues el pipeline de turno lo haría de forma automática. ¿Qué tenemos aquí de especial? Esta URI suele ser siempre, bueno, depende del panel de control. Si es panel de control europeo, hay que cambiarlo a EU1, etcétera, etcétera. La Mule Version, esto que yo sinceramente hace poco tiempo que lo he visto, estas dos etiquetas, porque antes se le ponía en el Group ID se le ponía directamente el Business Group, el ID del Business Group, etcétera. Pero esto, no sé si esto han cambiado hace poco, pero bueno, hace poco yo estas etiquetas no las he visto hasta hace poco. Estas dos etiquetas, en el caso que os voy a enseñar, es que nuestra cuenta tiene mucho Business Group, ¿vale? En este caso, aquí se describe jerárquicamente, textual, el nombre del root y el nombre del Business Group en el que estoy desplegando, y aquí el Group ID del Business Group donde quiero desplegar. Si esto no se pone y queremos desplegar en un Business Group concreto, te va a dar un petardo. Te dice, oye, que esto no lo encuentro, ¿vale? El username y el password, que como podéis comprobar, no lo voy a poner. Eso está puesto en el setting XML, que os lo recomiendo. No pone en código nunca el setting en el pon XML, os cortan las manos. Yo lo cortaría. Vale. Darle al... No. Mucho más interesante. Así, ¿no? Ahí. Vale. Entonces, el application name, que esto al final es lo que ponemos nosotros en el deploy application, el nombre de la aplicación que va a tener, que esto después CloudHub le pone CloudHub IO, el entorno, descriptivamente, el entorno donde vamos a desplegar, la región, el número de worker, el tamaño del worker, y si queremos meterle property y demás, pues están las properties seguras, etc, etc. Pero bueno,
Este ejemplo básico. ¿Qué cambio tenemos con respecto a Runtime Fabric? Pongo Runtime Fabric, no pongo CloudHub por orden de creación, ¿vale? Runtime Fabric va antes que CloudHub 2.0. ¿Qué diferencia hay entre este y el otro? Porque este es la de largo. Aquí, no sé si conocéis la arquitectura Runtime Fabric. ¿Conocéis? Vale, en Runtime Fabric, cuando tú despliegas una aplicación, no solo decides como en CloudHub esto, que al final es el tamaño de la máquina sobre la que va a ir el MuleApp. Tenemos que decidir el mínimo reservado de CPU, el máximo límite al que puede llegar en casos de picos de tensión, en el sentido de volumetría, etcétera, etcétera. La memoria que le asignamos al final Runtime Fabric es una arquitectura basada en Kubernetes, donde la MuleApp, en CloudHub, cuando tú despliegas, va a una máquina EC2 que tiene una memoria y una CPU establecidas en el momento que tú dices 0,1 V-core. Eso hay un tipo de máquina que se llama Pepito Micro, ¡pum! Y ahí la metes, ¿vale? Con toda la historia, el Runtime Manager, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo, pero tú tienes la capacidad de poder decidir máximo mínimo de memoria, máximo mínimo de CPU y memoria, teniendo en cuenta que la memoria que tú le asignas a 0,1 V-core son 500 megas, pero realmente no son 500 megas, es 1 giga, de los cuales 500 megas lo necesita todo lo que no es la máquina virtual para auditar, analíticas, etcétera, etcétera, cosas del sistema operativo. En Runtime Fabric pasa lo mismo. En Runtime Fabric, si tú pones que el pod sobre el que se va a desplegar, el MuleApp, le pones 500 megas, realmente estás dedicándole 250 megas a la máquina virtual. Cuando pones 1 giga, le estás dedicando 500 megas a la máquina virtual, al Runtime Manager, al Runtime Engine, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué cosa buena tiene Runtime Fabric? Pues que tú le puedes poner realmente la capacidad de CPU que necesita, que en la mayoría de los casos, cuando es CloudHub, es del 5%. Mientras que la memoria llega casi al límite. Aquí podemos decidir ponerle menos CPU, o sea, ajustar a la capacidad real de la MuleApp y ponerle más memoria para que vaya más desahogada. Todo esto no sale gratis. Todo esto va sobre una infraestructura que tiene que pagar el cliente y que, evidentemente, tiene que sopesar una cosa u otra, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Básicamente lo mismo de antes, ¿vale? La URI, la versión, usuario y contraseña, el application name, el business group, el target, ya cambiamos. Ese target es el nombre que se ha configurado el Runtime Fabric dentro de la aplicación, ¿vale? El environment igual, el provider, esto es siempre igual, MC, ¿vale? No me preguntéis el por qué, no me acuerdo el significado ahora mismo, pero siempre es MC. Las réplicas, esto es el número de workers. Aquí se llaman réplicas. En CloudHub también se llaman réplicas. Al final tú tienes la máquina, tú tienes el pod ya con su memoria y su CPU establecida y ahora quieres replicarlas tantas veces como tú necesites, ¿vale? Las propiedades y ahora después todas las etiquetas extras que te da Runtime Fabric sobre CloudHub. Aquí, el Enforcing Deployment Réplicas Across Nodes, false. ¿Por qué? Porque cuando tú despliegas 2 réplicas, automáticamente te dice si quieres ponerlo en modo cluster. ¿Qué quiere decir en modo cluster? En el momento que tú pones más de una réplica, tú teóricamente quieres que todas se comporten y compartan información tipo gestor, etcétera, etcétera. Si no le pones eso, van a funcionar como pods completamente separados. Si la petición entra por aquí y graba en el gestor una cosa, esta, cuando entre por aquí, no lo va a ver. Entonces es necesario ponerle eso, ¿vale? El Update Strategy, recreate. En Runtime Fabric existe la posibilidad de que no arranque en caliente, sino que tire el pod y hasta lo tira y arranca el nuevo. No es como un CloudHub que tú le dices, updateamelo, y el antiguo sigue encendido hasta que el nuevo termina de desplegarse. Y entonces el antiguo desaparece. Aquí existe esa opción,
pero en vez de recreate se llama rolling. Si tú le pones rolling, hace eso. Crea un pod nuevo, mantiene el antiguo y cuando el nuevo ya está operativo, el antiguo desaparece. ¿Vale? Forward SSL Extension, Landmine Security, esos son básicamente establecer, o sea, la arquitectura de Runtime Fabric es un poco diferente, ¿vale? Entonces, los endpoints en los Runtime Fabric no se configuran solos. No se configuran solos, se configuran en la infraestructura. Se le pone dominio, se le pone todo y eso lo hace un tío de nube, ¿vale? Un tío de Azure, ahí es donde se configura la comunicación entre donde se pone el endpoint y el pod, se puede configurar de forma segura. Esos dos parámetros hacen que esa comunicación se haga segura, ¿vale? Después tenemos lo que he comentado antes, los recursos. Aquí veis que pongo reservado 70M y límite 500M, ¿vale? ¿Eso qué es lo que es? 0,07 vcore de reservado, que esto es lo que le cuenta Muleso, esto, y el límite 0,5. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que arranca, en el momento que tiene una volumetría más allá de lo normal, la capacidad de CPU de ese pod es capaz de subir hasta 0,5. Cuando ya no lo necesita, se vuelve a quedar en el reservado, ¿vale? Pero fluctúa ahí. Y después tenemos la memoria, como comento. La memoria siempre es, tenéis que contar el 50% de la memoria. Si le ponéis 1 giga, coge 500 megas. Si le ponéis 2 gigas, coge 1 giga. Hay una opción para que ese porcentaje cambie. Se le puede poner más memoria, o sea, es una cosa que sale, ahora lo enseñaré. Es una cosa que sale al rato, cuando ya está desplegado. Y esto es lo que comentaba antes. Esto de aquí, esto de public URL, es lo que se denomina ingress controller. Esto es algo que se configura antes de desplegar cualquier tipo de aplicación, que se llama Ingress Controller. Es un componente de Kubernetes, compatible con Kubernetes, donde es un balanceador de carga, donde se establece nombre, se establece protocolo, se establece un montón de historias, ¿vale? Y ese nombre es el nombre del ingress. O sea, el ingress al final es la URL que va a tener nuestro Mule App, ¿vale? El endpoint. Vale, y por último, CloudHub 2.0. Esta es un poquito más reducida, no está ni en CloudHub 1 ni en Runtime Fabric, pero tiene cosas de los dos. Lo mismo, URI, el provider MC, insisto, no sé para qué sirve ni para lo que es. El entorno, el target, yo no he tenido forma humana de encontrarlo en la documentación de Mulesoft. La he encontrado en otro sitio, ¿vale? Pero el target es el nombre o sea, en CloudHub 2.0 tiene dos formas de desplegar, en Share Space y en Private Space. En Share Space es como si desplegaras en CloudHub, pero es un Kubernetes libre desplegado en un montón de sitios. Este es uno de los sitios, ¿vale? Y esta URL es pública, está en Internet. Vale, el Business Group, lo que comento, igual, esto no cambia, el username password tampoco, el server, el Anypoint Exchange V3. Esto es súper importante. En Runtime Fabric y en CloudHub 2.0, el despliegue tiene un paso adicional. Y ya os explicaré, ¿vale? O sea, en Runtime Fabric y en CloudHub 2.0, para poder desplegar un API en el Runtime Manager, es necesario previamente subir el JAR al Exchange. El Exchange se transforma en un Nexus de Maven, ¿vale? Y aquí tenemos prácticamente los mismos datos. La réplica, que era lo mismo que estuvimos hablando antes, los vCore, que aquí yo le he puesto 0,1 porque Mulesoft no le da la gana de bajar de 0,1, ¿vale? Y no van a bajarlo. El CloudHub 2.0 es lo mismo que CloudHub 1.0, lo único que pasa es que han puesto 0,5, 1,5 y 2,5. Se acabó. Que realmente para los que estamos en el día a día no nos vale de nada, porque al final está consumiendo. Y aparte tiene otras cosas peores. Todavía, se están modificando las cosas, pero ahora mismo si tú en CloudHub 1.0 tienes una API apagada, no te cuenta el vCore. En CloudHub 2.0 sí. Tú tienes una aplicación desplegada pero apagada y te cuenta, te quita vCore de la suscripción. Vale.
esto es lo mismo, ¿vale? La admin security, forward SSL session y generate default public URL. ¿Hasta aquí todo claro? Vale, os voy a enseñar simplemente unos ejemplos en consola. Vale. Desarrollo, WordSpace. Perdón. Vale. CH1. ¿Cómo despliego un Cloud Hub 1.0? Simplemente me pongo sobre el proyecto, pongo la orden mvn clean deploy -d mule deploy y automáticamente este comando lo que va a hacer es subir sin pasar por la subida al exchange directamente al entorno, al Cloud Hub 1.0. Tarda poco, o por lo menos espero que tarde poco. Una cosa súper importante, cuando estéis desplegando, estos son tips, ¿vale? Ya de despliegue de Runtime Fabric. Cuando estéis desplegando aplicaciones en Runtime Fabric, vale, esto es por unas políticas, bueno, no lo puedo enseñar ahora. Os lo explico y ya está. Cuando estáis desplegando en Runtime Fabric y en CloudHub 2.0, he visto mucho por ahí componentes dentro de las aplicaciones MuleSoft que no se usan, como el socket, ¿vale? En Runtime Fabric, una aplicación, si tiene, por ejemplo, me he encontrado que tiene un componente Salesforce y no se usa, el jar de la librería de ese componente se sube al exchange y eso se despliega dentro del pod. Se despliega tu código, pero se despliega todas las librerías de componentes que esté dentro de esa Mule App. Estamos hablando de una aplicación que, de norma, si no 60, 70 megas, con el componente de Salesforce nada más, 180 megas. O sea, la librería que hace que tú metas cositas de Salesforce ahí, sin usarla, son 100 megas. 100 megas. Cuando eso despliega, tarda la vida. Y al final está consumiendo recursos sin necesitarlos. Tenéis que tener sumo cuidado cuando estéis trabajando con Cloud Hub, también, si podéis, pero simplemente por buenas prácticas. Si no usáis un componente porque no lo necesitáis, el socket, por ejemplo, se pone por defecto. No sé si lo sabéis, cuando estáis... El socket son pocos megas, pero hay otras cosas que no, y por defecto se suele crear, en los proyectos se suelen crear siempre ejemplos, plantillas, y en esas plantillas, yo he sido el primero, en esas plantillas le metes todos los componentes que crees tú que vas a usar, ¿vale? Yo he creado una plantilla, un S-sample, donde le he metido el componente de Salesforce, aunque no lo use, el componente de Kafka, el componente de RabbitMQ, y no lo estaba usando. Cuando empecé a trastear, a ver no sé qué, oye, yo veía, cada vez que sube al exchange y se ve la barrita de progreso, 180 megas. Empecé a quitar, hasta que me quedé en 55 megas. El despliegue de una aplicación de 180 megas tarda 10 minutos con 0,04 vcore. Una aplicación de 66 megas tarda 2 minutos o menos en desplegar. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas es súper importante que tengáis claro. Esto es que la verdad es que no lo sé. Lo estuve probando antes y me funcionó. Lo voy a probar otra vez, porque mi usuario creo que no ha cambiado. Nada, bueno, os lo enseñaré otro día. La diferencia, esto es Cloud Hub 1.0. La diferencia con Runtime Fabric, ¿vale? A ver si me deja, pero vamos, creo que no. Ese example.
RTF. La diferencia con CloudHub 1.0 es que previamente yo tengo que lanzar esta orden, ¿vale? Esta orden lo que me va a hacer, me va a dar el mismo error, si no me equivoco. Esta orden lo que me va a hacer es que me va a desplegar el asset como una mule application en el Exchange. Pero en el Exchange no lo vamos a poder buscar como cualquier elemento, como cualquier asset normal y corriente. La forma de acceder a él es a través de la URL, ¿vale? Si esto, mira, parece que está subiendo. ¿Veis los 66 megas? De 66 a 180, ya no es por eso, porque se despliega realmente, se pasa rápido. Pero ya es la operativa, o sea, el pod, como tiene que lidiar con un hard de 180 megas, son 180 megas. Y a lo mejor el código es una porquería lo que tiene. Vale. ¿Veis que está publicando el asset? Si yo me voy aquí, me voy anypoint. Si me voy al Exchange, si yo busco aquí ese example, no me va a encontrar el asset que yo he subido. ¿Por qué? Porque es de tipo Mule Application. La Mule Application, por defecto, esto es una cosa que Mule, y la verdad que bueno, lo hace de forma inteligente, es que tú tienes acceso al hard. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a esto? Simplemente voy a accedo a una de estas. Quito esto y pongo S example RTF. Aquí simplemente lo que es la URL anypoint mule source exchange no sé qué, el group ID barra y el application name, ¿vale? ¿Veis? El activo ya está subido al exchange, pero no está visible en los buscadores. Ahora, si yo quiero desplegar esto que acabo de desplegar en el exchange, puedo ver aquí incluso todas las versiones, puedo ver incluso, no se pueden descargar, ¿eh? Los hard no se pueden descargar, pero sí puedes ver la dependencia, puedes ver muchas cosas, ¿vale? El activo ya está subido al exchange y automáticamente, si yo los quiero desplegar, no sé si me va a dejar, lo que tengo que hacer es el mule deploy. No sé si me va a dejar, ¿eh? Si me ha dado error el otro, probablemente este también. Esto, si lo despliega, lo va a desplegar en un runtime fabric que tenemos montado en nuestras instalaciones, en la cuenta de NTT, ¿vale? Me da el mismo error. Entonces, el tema del asunto es lo mismo. Esto empieza, llega un momento en que lo mismo que dice publicando asset, deployando el asset y despliega automáticamente, ¿vale? Creéroslo, ¿verdad? Porque funciona. Lo único que pasa es que no sé ahora las cosas del directo. Pues será eso. Mi usuario hasta hace un rato podía desplegar en todas las nubes, ¿vale? Ahora mismo pues está un autorice, no sé qué habrá pasado. Un reminder. A las 8:30 se supone que para chapar y por si quieres dejar para preguntas. Sí. Pues nada, poco más. El CloudHub 2.0 es exactamente igual. Hay que seguir. Primero despliegue en asset en el Exchange y después despliegue en Runtime Manager, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, venga, típico, venga, pregunta. Eso es que no has estado aquí. Ah, amigo. La diferencia entre CloudHub 1.0 y 2.0 es que CloudHub 1.0 se basa en máquinas EC2, ¿vale? Tiene una serie de limitaciones en el sentido de capacidades, 0,1 V-core, 0,2 V-core, 1 V-core, 2 V-core y 4 V-core. Que eso es un quebradero de cabeza para los clientes. Se crea CloudHub 2.0. El principal problema lo seguimos teniendo, ¿vale? No tenemos menos de 0,1 V-core. Rafa, apunta. Mira cómo se hace el longi, No, que no tenemos menos de 0,1 V-core. En CloudHub 2.0. Quiero menos, quiero 0,04 por lo menos. Estáis pagando por un servicio de infraestructura. Nada. ¿Tú que mantenerla por debajo? Claro. Claro. Lo que pasa en
infraestructura. Sí, sí. 0,02, cuando vas a arrancar una aplicación, te va Eso. a pedales. Entonces, Eso es lo que he tú comentado. te echas culpa a ti mismo diciendo, bueno, es que estoy poniendo esto en mi infraestructura y tal, pero cuando tú tienes que pagar a Nielsen, cuando tú vas a arrancar una aplicación con 0,02, la experiencia de usuario va a ser una caca. Y van a decir, comparándolo con el Cloud Hub, entonces hay muchas razones por las cuales no se pone menos de 0,1. Bueno, la cosa es, CloudHub 2.0. CloudHub 2.0 despliega sobre una arquitectura Kubernetes parecida a Routine Fabric, pero en manos de MuleSoft, ¿vale? Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Despliega bastante más rápido que CloudHub 1.0, eso sí os lo puedo asegurar, ¿vale? O sea, una aplicación con 0,1 core tarda 10 segundos, cosa que a lo mejor en CloudHub 1.0 tarda 1 minuto o 2 minutos. O sea, despliega súper rápido. No existen los VPCs, los privates subnet, etcétera, etcétera. Pero básicamente, CloudHub 1.0 EC2, máquinas EC2, CloudHub 2.0, Kubernetes, ¿vale? Utiliza más o menos la misma infraestructura que Runtime Fabric. ¿Dudas? ¿Ya? Bien. Voy a ver en online. Sí, estoy aquí preguntando a ver si alguien quiere que le vayamos, que le compartamos. A mí dice que si cuando vas a clientes cobras por horas, si te llevamos. Digo, ¿Cómo? que si cobras por horas, que si te llevamos. Porque hablas mucho, ¿sí? Ya. Me duele la garganta. Pero Si quieres, deja de compartir la pantalla para que La he descubierto. se vea mejor la... Y pregunta tú ahí por el micrófono si alguien quiere participar. ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar, comentar? Pasamos al sorteo de la formación. Vale. A ver, para el sorteo tengo yo aquí unas cositas. Eso, Meetup, sorteo. Eso, participante. Vale. Están preguntando el nombre de tu blog. Ah, ahora lo pongo. Voy a hacer que yo soy hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez. Vale. A ver, he puesto la lista de participantes hasta cuestión de media hora antes de la meetup. La he cargado aquí. Voy a comenzar. Esto tiene fácil solución. El listado están todos los que se apuntaron, ¿vale? Es decir, hayan venido o no. Hayan venido o no. Si vemos que no han venido, pues lo cambiamos. Si no responden, pues siguiente. Efectivamente. Le doy a confirmar y comenzar. Ojalá hubiera tenerte de profe de la universidad. Joder, macho. ¿En serio? No, José Ra, si ya tienes todo. José Ra no vale. José Ra, No. bueno, le tienes que así. No, José Ra no vale porque José Ra es ambassador y tiene la radio. Tiene todo. José Francisco Regadera, ¿está por aquí? ¿No? Él, allí. Pues ahí, muy bien. Bueno. Vale, y Cristian Escudero. ¿Cristian Escudero? Sí, es el mismo. Vale, Y Cristian está por Está aquí. ahora online, sí. vale. Quito a José Ramón y vuelvo a hacer... Otra persona. ¿Vale? Venga, vamos a empezar de nuevo. Que le puede regalar. A ver. Vale y vale. Ok. Eso. Bueno, así mismo. Voy a abrir un segundito. Voy a quitar a José Ramón, ¿vale? Con vuestro permiso. A ver si lo encuentro. Aquí. Eliminar. A Cristian. Bueno, el primero que salga y ya está. No te compliques. No me complico. Vale, venga, pues nada. Importando desde archivo. Genial. Comenzar. Un ganador, ¿vale? A ver si no sale de antes. Como te hagas otra vez. Vale. Bravo. Si
os parece, hacemos la foto de rigor. Así que, por favor, todos los que estéis aquí, cogeros una gorra. Veniros para acá. Luego se devuelve la foto. Y dile a los que están remotos que les vamos a habilitar para que se pongan la cámara y hagamos la foto, ¿vale? Ok, los que estáis en remoto se os va a habilitar para que podáis poner la cámara si queréis, ¿vale? Sí, una... Bien. Bien. Qué bueno, César Ramón la ha tocado. O sea, ya se puede ir cuando ya tenía todo. ¿Así? Venía de nada, yo primero luego estuve en Alemania. A ver, poneros todos. Presenta la pantalla que se vea la vista. Ahí está. Perfecto. A los que estamos en online nos falta la gorrita. Pegaros todos ahí en medio, porfa. Es decir, poneros por aquí, por aquí. Pero que salga Javi, levántate. Sí, sí, ya. Ah, bueno. Mira, Rafa, se ha puesto guapo porque... Vete para adelante. ¡Qué cabrón! Ten cuidado con el cable, Álvaro. No, pero poneros mirando para acá. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Tenemos más? atrás. No, ya. Justo eso. Es que somos un padre solo, hijo. Juntaros un poco más, familia. Que si no tengo que abrir mucho la imagen. A ver. Los de remoto, si me veis, saludad así. Saludad a los de remoto. Ahí estamos. Y ahora voy a hacer una de cuando aparezca yo, que si no. Claro. Ahí. Saca la etiqueta a la gorra, Rafa. Tengo No se vio. Nada, dile a los de remoto, caballero, que muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Ya hasta la próxima. ¿Vale? Gracias. Venga. Un aplauso, Javi. Gracias. Hay cerveza